ISO 9001. Óiganos y véanos. www.emisoralavozDeLaCosta.net. Abre la ventana, sirve el tinto, el radio prende el ruido. ¿Cómo te parece que al hijo de Cristina le tumbaron la mochila? Los sábados te espera La Cháchara, un programa distinto en la radio regional, por La Voz de la Costa, 1190 en la banda AM. Tú también estás invitado a chacharear. Señoras y señores, son las 3 de la tarde de un día bello, como cada uno de los sábados en los que acompañamos y nos acompañan en La Cháchara, al evento periodístico que reúne a panelistas de la talla de nuestro director Rafael Sarmiento Coley, Adlai Stevenson Samper, el hombre que más sabe de música y que justamente está ya cuadrando con el control master la música que hoy nos va a deleitar. Acaba de llegar también uno de nuestros maestros, Andrés Salcedo González. Él se ríe porque ya sabemos nosotros la historia que él nos contó de cuando en Venezuela le dijeron la palabra veterano y allá aclararon qué es su significado. A mi derecha, Rainiero Patiño, el hombre de Pital de Megua. El curtidísimo hombre de radio. Y un poco más a la derecha, Rafael Filocaris Sarmiento Figueroa, quien no vemos en pantalla porque está tras bambalinas gestionando las redes sociales. Bienvenidos, yo soy Jorge Mario Sarmiento y le doy un saludo a cada uno de los chachareros. Andrés, ¿cómo está la cosa, hombre? No, estupendo aquí, regocijado con la llegada de Rainiero, el regreso a sus lares de, por supuesto, de Adlai Stevenson, y otra vez aquí en esta mesa que tantas alegrías me proporciona. Qué rico, Andrés, está muy bonito su sombrero. También saludamos a nuestra productora Nira Figueroa. Si ven un flash por ahí en medio de la imagen que ustedes tienen en pantalla, eso. Adlai, ¿con qué nos viniste preparado? Casualmente, como semana pasada estuve por los lados de la ciudad, la bella villa de y aproveché para estar por los estudios Fuentes, estudio de Toño Fuentes se llama, el disco Fuentes. Allá se hizo un disco en el año 2012 de un grupo que se llama Onda Trópica, de Will Holland, un inglés del grupo Quantic, y Mario Galeano del grupo Frente Cubiero. Hicieron este proyecto Onda Trópica. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron esos estudios que son ancestrales, están llenos como de una lógica histórica musical. Controlaron una serie de músicos famosos como Pedro Ramayá Beltrán, Miguel Velázquez, Wilson Rivero, Fruco, Michi Sarmiento, y los reunieron en ese estudio, como si fuera algo como Buenavista, pero de otro estilo. Y en ese estudio trajeron unos equipos especiales de cinta, como se grababa antes, sí, de Ampes, para darle un efecto especial a este producto cultural que se llama Onda Trópica, que llega ahora mismo por Europa. Vengo con ese CD de Onda Trópica grabado en los estudios Toño Fuentes con un montón de gente. Sonido. Sí. El tema que vamos a escuchar se llama casualmente Ska Fuentes. Como el famoso, sí, Ska. Y tiene que ver con una dedicatoria que le hacen ellos a ese estudio de grabación mítico, porque pasaron, entre otros, Alejo Durán, Correlo de Majagual, Joe Arroyo, Fruco y sus tesos, Andrés Landero, y para de contar, es una lista larguísima. O sea, casi toda la música costeña ha pasado por ahí. Bueno, debo decir que yo leí, y yo creo que muchos barranquilleros leyeron sus crónicas de allá, la que apareció en Latitud el pasado domingo, una maravillosa crónica sobre la historia de Disco Fuentes. Me gustó mucho que tú separaste la historia de Toño Fuentes y la de Curro Fuentes, su hermano, son ¿no? Son dos personas diferentes. Y son diferentes también, digamos, en el sentido, yo conocía a Curro
Él vivía en Cartagena, en La Boquilla, cuando el Easy Libre Peñalosa. Todavía estaba viejito, pero estaba con muy buen sentido del humor. Y Curro era un hombre, digamos, que Toño era un hombre industrial, un hombre de armas tomar en una empresa. Y montó un emporio. Curro era mucho más divertido y más mamador de gallo. Y le gustaba entonces como el jolgorio, la parranda, se pasaba de piñatas a veces, con los músicos, ¿no? Con todo eso, quiere decir con todo eso. Y obviamente no logró consolidar una empresa como su querido hermano. Entonces, Curro, pues, murió sin billete. Toño sí tuvo que creó. Pero además estaba la historia, Adlai, que usted contaba también muy bien, de Pachanga, era el Mario Rincón Pachanga. Mario Rincón Pachanga es el hombre que es una siempre, institución, además. Sí, él está jubilado de Fuentes y muy amablemente me invitó. O sea, yo empecé casi 3 días dando vueltas en sus estudios, cantando, porque hay unos pianistas ahí de la Sinfónica de Medellín. Y Mario, pues, yo de Cicerone, ¿no? Me dio vueltas y me contó historias de eso, que en buena hora me dice Andrés que es una buena idea como de pronto meterse a contar todo ese intríngulis de la música costeña dentro de la industria discográfica antioqueña, sí, que fue la que realmente mandó, porque en Fuentes, por ejemplo, está todos los archivos máster de Disco Curro. Tú contaste que se había perdido una gran cantidad de parte. O sea, desgraciadamente, en el mismo Fuente, que está bien conservado porque tiene aire acondicionado, tiene para evitar hongos en las cintas máster. Ellos ya han pasado algún material a disco duro, que parece un material mucho más, digamos, más limpio y aguanta mucho más palo temporal. Estos ya tienen muchos archivos en cintas y algunos de ellos no saben qué hay porque ellos compraron los archivos de Disco Tropical de Barranquilla, cuando la liquidó Emilio Fortú. Compraron los archivos de Disco Phillies que había comprado a su vez los de Disco Curro. Y esos archivos están ahí y ellos sacan algunos de esos que ellos saben que son de venta, como por ejemplo Te Olvidé. Sí. Oye, linda la historia de la grabación de Te Olvidé, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no la cuentas? Bueno, la Te Olvidé fue hecha... que es el himno de Barranquilla. Yo digo que esa es la canción que más nos llega a los barranquilleros. Disco Curro, el maestro Curro Fuentes... ¿Pero fue grabada en Bogotá o en Cartagena? En Bogotá. Esa era la duda que había, ¿no? No, en la voz de Colombia, exactamente. Sí. Bueno, Sí, la historia es que Curro Fuentes era un empresario y buscaba músicos, ¿no? Él buscaba músicos para... Alay. Una selección iba armando. Sí. Alay, tómate un poquito de agua AAA. Sí, muy buena. Oye, estás repartiendo mucho ahora, ¿no? Sí. El botilito que es el que nos tiene siempre aquí en Ira, dice que se puede tomar agua de la llave. ¿A qué te supo bien? Normal. Está muy buena. Sí. Bueno, la acabo de llenar en la llave. Bueno, no te preocupes por eso, que ya esa época en Barranquilla en que uno tomaba la llave y se morían. Sí. La historia antigua. Sigue con salían pescados. Sí, todo, hasta la lagartija. En el estómago. Bueno, el caso es que a Curro se le ocurrió hacer un disco y él contrató a una serie de músicos famosos de la época. Pero el disco lo grabó, había estado en los mejores 4 trompetas. La historia me dice así, 4 trompetas, entre ellos Peñalosa, un apellido García, y Curro Fuentes en un Peñalosa, que era un tipo, digamos, neurótico. En un momento en que Fuentes no le dio plata, cogió y rompió la cinta. Carajo. Entonces, Curro quedó con la idea de hacer el proyecto y se encontró a Peñalosa en Bogotá. Digo, Peña, ¿por qué no me grabas un disco? Voy a pagar lo que hay, no se comenzaron a discutir, es una discusión larga, ¿oíste? Entre Curro Fuentes, y me imagino que se sonaba de licores y tal. Entonces, llegó un momento que hicieron un acuerdo económico, y Peñalosa dijo, el problema es que tengo este disco, que me lo encontré, el tipo que hacía en la revista 5 y 6, Mariano San Ildefonso, un español, era un poeta, y ese era socio del dueño de la revista, que era un judío. Frieri, ¿no era Frieri? No, el dueño de la revista era un judío dueño de un bar que se llamaba Le Casbah, en Bogotá. La Casbah. Sí. Y Peñalosa tenía ahí un grupo en que cantaba, incluso cantó Nelson Pinedo ahí en ese grupo en Bogotá. El problema era que cómo hacía Peñalosa para montarle un chandé
con un grupo de Bogotá, ¿no? Y entonces, Y perdón, que interrumpa. Resulta que ya tú hablaste de las trompetas y tal. La percusión era panameña. Sí. Eran unos panameños que estaban ahí. Sig Rock Trio. Sí. El Y trío. ellos fueron los que se inventaron esa entrada que Incluso esa entrada se la inventó Peñalosa para que los panameños que no sabían cómo era ese toque, él se los adaptó para que ellos se lo pillaran facilito. Es un chandé, ¿no? Aparentemente, Sí, aparentemente. resulta Tiene la posición de que el chandé es un género de acá de la de costa- Magdalena. de Magdalena, de Momposo, Sí, eso sí. es Momposo. Sí, sí. Y eso es un garabato realmente, técnicamente hablando es un garabato, pero Peñalosa la adaptó y mucha gente pensó que ese era el ritmo de eso. Resulta que todo lo que ha hecho Yo Arroyo después y mucha gente es pegándose al ritmo que inventó Peñalosa, Sí. que no es el verdadero ritmo, ¿no? Es una cosa bien curiosa. Ese grupo Sig Rock Trio hizo eso, Curro se molestó porque resulta que la letra era muy larga y le dijo, no, Peñalosa, tú vas a quebrar esa letra, demora tanto, y usó disco de una hembra más 2 minutos y medio, no por las matrices. Sí. Antes no se podía hacer más disco de más tiempo. Entonces Peñalosa lo adaptó, le quitó unas partes a la letra y lo dejó tal como estaba ahí. Y el Curro dijo, no joda, vamos a atacar esa vaina porque eso no se va a vender Pero, nunca. ¿y cómo es la historia? Porque el cantante que era Alberto Fernández no era el que estaba programado para grabar Tito ese disco. Cortés, Era Tito Cortés. Tito Cortés estaba Bartolo. Estaba Bartolo. A propósito de la letra que a Peñalosa le tocó cortarla, esa letra originalmente tengo entendido que es un poema. De un español. Un español. Lo acaba de decir él, de San Ildefonso. De Mariano San Ildefonso, que era el redactor de la revista 5 y 6, que trabajaba con el hipódromo de techo de Frieri. Sí, así. Pero el dueño de la revista era el mismo judío dueño del club nocturno donde trabajaba Peñalosa. Y trabajó Nelson Pinedo también, de cantante de planta. Por la historia que Andrés Salcedo hizo que Adlai Stevenson nos la contara aquí, además de haberla escrito, yo lo que siento es que la misma historia de la canción de Te Olvidé es un microcosmos de la historia de Barranquilla, un retazo de aventuras Sí, y experiencias sí, e historias sí. que van formando nuestro ritmo, Yo, nuestra yo, historia. yo A creo veces que por azar, ¿no? Cosas que se van dando así. las cosas pasan a Sí, veces de sí. una manera inesperada y pasan mejor cuando pasan así. Bueno, tú terminaste contando toda esta historia porque ibas a presentar. Sí, voy a presentar a Onda Trópica y un disco que es dedicado a los estudios Fuentes, se llama Ska Fuentes. El sonido es un sonido, hay que adaptar el oído porque es un ska, pero es un ska hecho a la manera corralera. Así que Upa. Hay que oír. Hay hay que que oírlo. escucharlo. El número Mira la cara que pone. Ska Fuentes. Mira, que más corralera que esa no hay. ¿Qué corte? Ese es el corte exactamente. Ska Fuentes es el número Número 9. Number 9. Number 9. Que lo presente en alemán Andrés Salcedo, el number. Nummer 1. Uy. Nummer 1.
Onda Trópica, un proyecto europeo colombiano de Mario Galeano y Will Holland, un disc jockey de Quantic. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, Quantic, y encuentran ahí una serie de cosas rarísimas, de mezclas como discoteca, de cosas de cumbia, techno. Te la pillaste, Rafi, el nombre para que lo probemos en las redes Quantic. Sí, pero fíjate que cada vez que hay un experimento de estos en donde están los ritmos sabaneros de por medio, ¿no? Bien sea en este caso, ¿no? Corralero, o cuando hay, digamos, un toque de porro, lo que resulta es un jazz caribe. Exacto. Eso me reafirma a mí en mi teoría de que el jazz colombiano es el porro y de que no hay nada más jazzístico en la música caribe en general que el porro. No la hay. Cuando el Joe Arroyo interpreta con su música ese gran Joezón, lo que lo une a la universalidad es el parecido con el jazz. O sea, que es de donde el Joe Arroyo bebe, es del porro que le enseñaron los maestros Lucho Bermúdez, Pacho Galán. Es que realmente el verdadero jazz colombiano es el porro. Claro. Seguro. Es decir, no hay que darle mucha vuelta para encontrar las similitudes históricas y estilísticas con el jazz norteamericano. Lo que pasa es que aquí tienen un sabor diferente, ¿no? Claro. De acuerdo. Un sabor más adecuado aquí a nosotros. Nosotros tenemos con el guapirreo y todo eso. Estamos hablando del jazz de Nueva Orleans, Sí, ¿no? exactamente. Dixieland y todo esto. Buena precisión. Claro, porque ya el otro, las otras formas, el cool, el jazz, sí, es otra todo cosa. esto de Chicago es otra cosa. Les cambio el tercio. Vámonos, Dale. Me queda un segundo en decirle a Jorge Bolaño: Jorge, se nota que te gustó la música que puso al live, porque él te miraba para que le dieras el pase, No me quería dar y tú el no lo pase. querías dar, tú seguías en el ska corralero. Escajuentes. Rainiero, vamos a darle la bienvenida a tu invitado especial. Claro que sí, Jorge. Esta semana, como lo comentábamos acá hasta micrófonos, el debate en los medios de comunicación y en la sociedad general colombiana fue el tema de Fabio Andrés Salamanca, el joven que el pasado 12 de julio, para hacer brevemente el resumen, embistió en horas de la noche en su camioneta de lujo un taxi de servicio particular, donde iban dos empleadas bancarias. Lastimosamente las dos mujeres fallecieron, muy jóvenes ellas, saliendo de turno, y a partir de allí se generó el debate. Entonces hemos invitado a Miguel Ángel del Río Malo. Miguel Ángel del Río Malo es el nombre del abogado, joven abogado barranquillero del Río Malo. del Río Malo. Muy barranquillero, además, que está especializado en el tema del derecho penal en Bogotá. Y lo invitamos, ¿por qué? Porque en el espacio de lachachara.co en internet nos dimos a la tarea de poder hacer el ejercicio un poco más pausado de lo que habíamos venido viendo en los medios de comunicación, de no contar la historia con esa prisa y de no dejarnos llevar visceralmente por lo que podríamos sentir a partir del punto de vista moral, es decir, de que el tipo por borracho en una camioneta debía estar en la cárcel, para poder hacer un análisis un poco más reposado de por qué en este caso la jueza debió tomar esta decisión de dejarlo en libertad. ¿Y de dónde surge todo esa caja de resonancia en la que nos convertimos, tanto la cháchara de la esquina como el sermón del cura el domingo, que toca el caso de Salamanca y que no tomen, pero él toma el vinito, la caja de resonancia en que somos los medios, como lo decía Andrés? Abórdalo, por favor. Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Reniero, muy amable a ti por invitarme. Un saludo especial a Andrés Salcedo, a quien toda la vida he admirado y he juzgado un héroe, además. Muchas gracias, hombre, de verdad me emociona. Miguel Ángel, después de esta breve introducción, nos gustaría que nos dieras esos 3 puntos de vista para comenzar por el final, y Adlai puede intervenir, por supuesto, por su formación profesional, mucho más claramente que nosotros. Y Miguel Ángel decía que habían 3 puntos importantes por los cuales Fabio Andrés Salamanca podía estar en libertad, aunque nos doliera en nuestra moral. Así es. Exacto. Hay un antes que entre Miguel Ángel. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río. Se supone que en el derecho penal hay unas conductas que llevan a un fin expreso. Cuando tú quieres matar a alguien, eso se llama dolo. En este caso hay un dolo eventual, y eso técnicamente desde el punto de vista del derecho penal permite que no hay una intención exactamente. Eso también le llaman conducta preterintencional, si no me equivoco. Miguel, sí. Miguel, ¿estás con nosotros? Pero no estoy escuchando bien, escucho muy lejos, escucho muy lejana el comentario. Sí, mira, es sobre las conductas de dolo eventual
que es la que permite a la jueza Sí. en su sentencia o en su medida cautelativa de darle la casa por cárcel a Salamanca. Ese es un asunto que está en el derecho penal instituido así, no es una pasión de la jueza ni una decisión como se ha hecho creer arbitraria, ¿no? Así es. Y yo quiero preguntarle a Miguel, ahí la pregunta de ahí es, ¿por qué nosotros los mortales que no sabemos de la ley consideramos arbitrario o tenemos derecho o no a considerarlo arbitrario cuando hay otros ejemplos en los cuales casi por la misma situación de que una persona en un carro borracha atropella a otro, mata y le dan 15 años? Cuéntanos tú, Miguel Ángel, y buenas tardes, bienvenido a La Cháchara. Gracias, buenas tardes. Tu pregunta tiene un par de aristas. La primera, haces un comentario sobre que la comunidad en general, de manera impulsiva, asume como injusta el procedimiento tomado por el juez. A mi criterio, lo que la comunidad o lo que la gente en general asume como injusto, termina siendo un comportamiento asumido por ella como inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque la sociedad evidentemente no identifica y no tiene por qué hacerlo el intríngulis de la ciencia jurídica. Entonces, pasando al siguiente plano, la decisión de la jueza, a mi juicio, es absolutamente sensata, porque ella toma la ciencia jurídica como base de reglamentación y a partir de ahí toma una decisión. Entonces, ¿por qué la decisión es sensata? Por una razón básica. Salamanca no es un peligro para la sociedad y no lo es desde la ciencia jurídica. Es decir, la ciencia jurídica lo que nos dice es, un hombre es peligroso para la sociedad solamente en la medida en que tenga la intención directa de hacerle daño a otros miembros de la comunidad. En el caso de Salamanca, estamos ante un individuo que tuvo un exceso de irresponsabilidad o falta de precaución que termina siendo lo mismo. Es decir, él no pone en riesgo a la sociedad per se. Lo que hace sí, lo que cometió sí fue una falta de precaución evidente, pero no una irresponsabilidad, y con base en eso la jueza toma una decisión de decir, hombre, no estamos enfrente de una persona que sea un peligro para la sociedad, por tal razón puede quedar en libertad mientras se surte el proceso, porque esa es otra contradicción. Él no está libre porque se ha declarado inocente o culpable. Eso no se ha debatido en la audiencia, se debatió si él era un peligro para la sociedad como una medida cautelar, pero no si es inocente o culpable. Muchas gracias, Miguel. Una acotación que me parece pertinente sobre el escándalo mediático, y es que hay una cruzada en Colombia sobre la moral, sobre una moral obtusa, una moral ambigua, que incluye, por ejemplo, negar el reconocimiento de derechos a los homosexuales, por ejemplo, en el Senado, por un lado, y por otro lado, hay una gran cantidad de personajes en Colombia que tienen esta condición. El caso del alcohol, por ejemplo, hay lanza en ristre contra el alcohol, y hay unas regulaciones especiales con el alcohol. Por ejemplo, cuando tú das una publicidad, tienes que decir ahí que el alcohol es perjudicial para la salud en forma muy clara y específica. Aquí lo burlan diciéndolo rapidito, y nadie sabe qué es lo que está diciendo, pero ellos están cumpliendo aparentemente. ¿A dónde voy? El Estado colombiano tenía el monopolio, hasta no hace mucho, de las cantinas públicas. Eran las grandes licoreras de Colombia, son la de Cundinamarca, la de Antioquia, la de Caldas, la de Boyacá, la Atlántico ya pasó la historia, y la patrocinadora de la selección Colombia es Cervecería Águila. Es decir, hay un juego doble con el alcohol que patrocina a los hospitales por un lado y por otro lado la educación también. Entonces en ese sentido hay que dejarse de tanto manierismo moral, sí, y encarar las cosas por donde son. Que es justamente lo que Miguel Ángel ha tocado en el escrito que compartió para la Cháchara, que hizo para lachachara.co. Una cosa es la justicia o la ley, otra cosa es la moral. Y la verdad, dentro de mi pensamiento moral, lo que yo veo también es que cuando la gente se escandaliza por situaciones como la de Salamanca, o cuando se cuestiona el por qué se hacen campañas contra el alcohol cuando con la doble moral se está recibiendo dinero de eso, es porque nos hemos acostumbrado a una sociedad injusta, y en una sociedad injusta uno se escandaliza moralmente. Ahora, en el caso de Salamanca, no se sabe todavía las condiciones. Parece que era un buen estudiante. Dicen
Bueno, es ingeniero y todo. Es un buen profesional y un buen hombre de casa. ¿En qué condición mental se puso ese hombre que siendo un buen muchacho decide de pronto arrancar como un loco en un tono atropellado y llevarse al mundo por delante? Es decir, además que hay un caso particular porque cuentan ahí en la audiencia, yo tuve la oportunidad de ver en vivo la audiencia por un canal de cable en Bogotá de noticias en vivo, y decían que él insistió como una hora, media hora antes, en llamar a un conductor elegido de estas empresas que prestan el servicio y nunca le llegó. Entonces cuando el joven, yo no lo estoy defendiendo por supuesto porque no conozco de fondo el caso, estoy contando lo que escuché en la audiencia, claro. Y lo que argumentó la parte de la defensa del joven, y decía que estuvo llamando y que estaba el registro de llamadas de la empresa. Entonces hay eso que el caso tiene también algunos entretelones familiares. Por una entrevista que yo vi en televisión con el padre, resulta que a este señor, al papá de Salamanca, Caracol le hizo un informe hace varios años, tomando como ejemplo la pequeña empresa que él fundó, una empresa familiar que de ser una empresa de garaje, como se dice, se convirtió en una empresa muy floreciente, muy boyante. Y él pues hablaba de cómo comenzó, tenía 2 empleados, la esposa lo ayudó. Entonces resulta que este señor, ahora que lo entrevistaron, yo vi esa entrevista después de la tragedia que ocurrió con su hijo, él dice, da a entender, se puede leer entre líneas, que la mamá, o sea la esposa del señor, la mamá de Salamanca, del joven, parece que como dicen los antiguos, lo pechichó, lo contempló demasiado, y obligó a que le compraran ese automóvil Audi, ¿no? Que es en este momento uno de las joyas de la industria automovilística mundial. Sí, es un carro muy veloz. Entonces, Andrés lo conoce porque en Alemania... Claro, él da a entender que el padre, porque lo dijo así de una manera así como medio rencorosa, yo no quería que le compraran ese carro, ¿no? Andrés, usted creo que ha llegado al meollo del asunto y le quiero pasar la pregunta a Miguel Ángel. Miguel Ángel, en este caso, una de las grandes contradicciones que siente la opinión pública es por el nivel socioeconómico del cual proviene el agresor, aunque sea en este caso doloso, es decir, no lo hace con intención, porque el antecedente más cercano es de una persona que no tenía tantos recursos y en cambio fue inmediatamente puesto en la cárcel. ¿No le parece que ahí es donde empieza a torcerse la espada de la justicia y es lo que protesta la sociedad? Pues no necesariamente. Recordemos que el debate lo hemos sostenido solamente sobre el punto de vista moral. Ahorita alguien hablaba, no sé si era Reñero o Andrés, y decía de que la gente normalmente tiene una pasión aquí con el alcohol financia la Selección Colombia, el alcohol financia una cantidad de eventos, incluso nutre económicamente el sistema de salud. Entonces, estamos en el punto, el debate lo hemos sometido al debate moral. Entonces, como no hay ciencia jurídica en el debate se torna solamente visceral. Ahora bien, sobre lo que dices de la contradicción, claro, siempre va a haber contradicciones en ese punto porque el dinero y la capacidad socioeconómica alimenta el morbo y el linchamiento moral al individuo que cometió el caso, a la juez que tomó la determinación. Claro que hay eventos donde un juez, con base en la capacidad socioeconómica de la persona, pues dice, esta persona tiene mayor capacidad o tiene arraigo familiar, voy a mandarlo a la casa, pero ese no es el debate. ¿Por qué? Porque si miramos el caso específicamente la capacidad socioeconómica de un individuo es generador de que un juez considere que tiene una estructura familiar, que la persona no va a evadir la justicia, que la persona tiene un arraigo familiar, está comprometida socialmente, y ese es uno de los aspectos adicionales para que la juez diga o no tome la medida cautelar de dejarlo detenido. Ahora bien, sobre lo que me preguntas, ¿qué pasó en el caso anterior donde en un mismo evento una persona creo que fue un taxista que arrolló a alguien, o un joven que arrolló a alguien, lo mató, le dieron medida cautelar? Ahí la respuesta es fácil, la persona no tenía un arraigo familiar, vivía sola en la ciudad, es decir, si la juez deja libre a esa persona puede evadir la justicia perfectamente. Entonces, la respuesta mía inicial a tu pregunta es, aquí hay un gran apasionamiento moral, todo nos parece equivocado, linchamos moralmente a las personas
desconociendo la ciencia jurídica, que repito, no tenemos por qué conocerla, pero obviamente el apasionamiento o el debate se circunscribe a un hecho moral. Entonces consideramos que porque la persona tiene dinero, corrompió a la juez, salió en libertad, y el que no tenía dinero se quedó preso. No ese es el debate. El debate es, la persona que tiene capacidad socioeconómica, a juicio del juez, tiene un arraigo familiar, y el que no lo tiene, al no tener familia, no es por no tener dinero, al no tener familia, obviamente la juez dice, se puede escapar, puede evadir la justicia. Ese es el verdadero debate, el debate jurídico. Bueno, estaba la opinión de Miguel Ángel. Excelente respuesta, ¿no? Sí. Lo dijo todo con una claridad que incluso Muy bien, los neófitos... absolutamente Muchas conceptual. gracias, Miguel Ángel. Hemos entendido, Además, para hacer el cambio de frente, nos están haciendo ya acá la seña el catcher. Espera, que un bateo de comerciales. Me parece importante acotar brevemente lo que decía Miguel Ángel, el tema del Una alcohol. cosa, Ray, si me permite. Dime, sigue, aprovecha. Decía el poeta Brodsky, Joseph Brodsky, decía, ¿por qué está ausente de la Constitución la palabra lluvia? La pregunta es poética, pero la pregunta en realidad a la profundidad nos dice, ¿por qué los eventos de la vida real no podemos someterlos al mundo de la Constitución o al mundo jurídico? Porque son mundos diferentes, porque la ciencia jurídica trata de eso, de establecer las profundidades de la psique humana, y la moralidad o la vida moral en general trata de purificar al hombre, de buscarle la perfección. Eso es en términos singulares la gran contradicción que existe en ese debate. Miguel Ángel, usted le acaba de poner la flor a la Señor, cháchara. le puso la flor al postre. Sí, señor, ahí estuvo. Sí, ya, Sí, yo ahora. pienso que en el fondo de todo esto, lo que hay es el hecho claro, patente, de que vivimos inmersos en un mundo mediatizado, absolutamente, que está inmerso en la gran olla de las redes sociales, de la televisión, de los medios, donde se condena, donde se señala. Andrés, No, sí. recuerda de que este tipo de casos son absolutamente de consumo masivo. Lo que dice Andrés, Y en una olla. Sí. En una olla Entonces, Claro, en la claro. medida en que tú meneces el sancocho lo más que puedas y aumentes el fervor de la gente, más estás tú, digamos, como capturando receptores mediáticos. Es decir, es un círculo perverso, ¿no? Claro, por eso yo creo que la invitación que a través de Reñero la cháchara le hace a personas como Miguel Ángel. Yo propongo, perdonen que lo interrumpa, Andrés. amigo Adelante, Jorgito, adelante. le propongo que Miguel Ángel quede prácticamente ya fichado acá. Uy, Perdón por la palabra. en esos casos. Para que totalmente. sigamos para que le Claro. hagamos seguimiento a este caso y otros, como el de, por ejemplo, el de el muchacho asesinado también, Colmenares, en próximas emisiones de Claro. La Cháchara. Andrés, me parece que tú Ojalá has... por el bien de las víctimas no se Sí. convierta en otro caso Colmenares, ¿no? Claro. Sí, sí, Oye, sí, Andrés, sí. me parece que tú has estado viendo Creando últimamente, me parece que tú has estado viendo últimamente las contrataciones en el mercado del fútbol, ¿no? No, pero las contrataciones en el mercado de los comerciales ya nos dan más. Así que, por favor, nos vamos a comerciales. Señoras y señores, este programa llega a ustedes con el patrocinio, la credibilidad que tienen con nosotros los patrocinadores y usted. Ellos son Alcaldía Distrital de Barranquilla, Secretaría de Movilidad, Construcorp, Uniproducciones, AAA, Expreso Brasilia, CIED, Almacenes Éxito, Aparta Hotel Sly y bienvenido también Tecnoglass, que esta semana se ha sumado a las empresas que dicen me gusta la cháchara. Ya regresamos porque estamos picanticos con temas, con invitados y con la música de Adlai Stevenson Samper. ¿Y tú, cómo aportas a la movilidad de Barranquilla? Como conductor, recuerda que el peatón es la prioridad. Necesitamos de tu compromiso para seguir progresando. Agosto, mes del peatón. Secretaría Distrital de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. En AAA nuestro compromiso con la ciudad no se detiene. Queremos una Barranquilla cada vez más limpia y amable. Y para lograrlo necesitamos contar contigo. El más pequeño acto que hagas, suma y cuenta por una ciudad más limpia. Vive Barranquilla Limpia, Alcaldía de Barranquilla y AAA. Llega a la terminal Carlos de Buena González. Se sacó maletero. Avanza la ventanilla, señores. Escoge el ángulo donde comprar su tiquete y tira. Bienvenido a Brasilia. Un tiquete, por favor.
Viajando por Brasilia participas en el sorteo de 20 paquetes con todos los gastos pagos para que te goces las eliminatorias. Tu tiquete es tu boleta. Superintendencia Puertos y Transporte. Aplica restricciones. Consulte condiciones. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. ¿Y tú, cómo aportas a la movilidad de Barranquilla? Como peatón, cruza siempre por la cebra en la esquina. Necesitamos de tu compromiso para seguir progresando. Agosto, mes del peatón. Secretaría Distrital de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. Cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano del ya famoso ritmo de merecumbe. Qué bonita, Mayanita, qué bonita. Regresamos a la cháchara, ¿verdad? Sí, señor, ese, para los que quieren saber todavía, ese es Onda Trópica, un proyecto musical de Olan y de Mario Ricón Galeano. Ahí está cantando el famosísimo Mickey Sarmiento, que tuvo ya por los años 70 un grupo de salsa que se llamaba El Combo Bravo de Mickey. Él viene siendo hijo de Clímaco, ¿no? Sarmiento, el famoso autor de La Vaca Vieja. Y La Cigarra también, una institución. Mickey fue durante muchísimos tiempos el director artístico de La Verdad, de Arroyo. O sea, él era el saxofonista y director. Era un tipo bastante jocoso y muy amigo de los efluvios aromatizados. De las volutas azules. Las volutas azules. Y es un tipo que tiene un conocimiento de la música muy grande, muy grande. Oye, esa cara que trae Filocari. que tampoco es porque se va a dañar la pista atlética del Metropolitano. 8-0, es increíble. Oye, pasamos al deporte y paso. Bueno, un momentito. No al fútbol, sino al béisbol. Perfecto. Porque es que ahora mismo se está jugando un partidazo en el Panamericano de Béisbol Sub-15, que está en el Tomás Arrieta. Ahora mismo tenemos a un chacharero. Está Filocaris Figueroa. Ah, bueno, ya. Filocaris, háganos un reporte de cómo está el encuentro, quiénes juegan, qué se disputa. Buenas tardes. En el quinto inning, final del quinto inning, Estados Unidos pierde 4 carreras por 2 frente a Panamá, el invicto de 5 carreras, 5 fechas. El choque de la pelota. Filo y... Y el público está enervado. No sería que el choque fue contra la cabeza de Filocari. Se cayó. Una jugada de play del equipo de Panamá. Fue una jugada de play. Filocaris, ¿cómo va Colombia en el Panamericano? Juega segunda hora. ¿Contra quién, clasificó Colombia mundial, clasificó Panamá, Cuba, Estados Unidos y Colombia para mundial. Primero, segundo, tercer y cuarto para el campeón, subcampeón, tercer y cuarto.
Excelente. Profesor, muchísimas gracias por su reporte, muy vívido. Si le pega una pelota, que no sea por nuestra culpa. Le mandamos un abrazo. Ese público está deliberante, ¿no? Qué bueno. A mí sí hay algo que me gusta, venía conversándolo con nuestra productora, mi mamá Neira Figueroa, es que el Tomás Arrieta tiene una localidad espectacular dentro de Barranquilla. Siempre hace fresco, así te toque la Tribuna de Sol, siempre está fresco. Pero además, la sabrosura de las personas que disfrutan el béisbol en Barranquilla. Es como la gente de la música vieja, de la pasión antigua, se mantiene en el béisbol. Hay gente que es asidua de los grupo especial. Sí, y ellos no pierden partido en el Tomás Arrieta, ¿no? De cualquier una especie como de logia, que se conocen hace muchísimo tiempo y siempre están ahí presentes, digamos, animando los matches de béisbol. Como es la logia especial del Junior de Barranquilla, de mis dos colegas. Vamos a ver si Junior hoy sale con algo. Oye, Rafa, perdón, Andrés, hay una especie de digamos, de correndilla pública que Junior va a traer un gran refuerzo. ¿Cómo es eso? Bueno, al parecer ya falta solamente, porque ha venido, se ha reforzado, es un número 9 que andan buscando a goleador y han surgido una cantidad de nombres y ahora está sobre el tapete el nombre de Rafael Sobis, un jugador muy importante brasileño, ya anda por los 32, más o menos 32, 33 años. ¿Cuánto billete mensual? Eso es lo que yo digo, que ese hombre cobra muchísimo. Rafael Sobis, el mismo que jugó en el Betis de España, por ejemplo. Exactamente. Está jugando en Brasil ahora mismo. Está en Brasil. Que es ahora mismo la principal plaza de América. Ese hombre es, yo digo que sus emolumentos vendrían marcando en la caja registradora unos 120 millones de pesos mensuales. Claro, entonces, si Giovanni Hernández se gana 90. Para poder pagarle a ese hombre. La muñeca se tiene que bajar. La muñeca y se ve Águila, que es el otro. Bueno, la muñeca emborrachada por Águila. Oiga, bueno, entonces el Junior que se está presentando ahora y que esta noche juega su segundo partido, ¿cuáles son las novedades que apasionan a sus hinchas? Bueno, sobre todo el joven Ortega, ¿no? Sí, hoy debuta. Ortega tuvo un problema viral a comienzo de la semana y se temió de que no pudiera debutar hoy. Ese muchacho Michael Ortega, de un pueblo del Atlántico, Palmar de Varela, Palmar de Varela, sí señor. Fue descubierto por nuestro amigo Agustín Garizabal. Sí, ese tipo es un descubridor. Como cosa rara. En estos días, según un programa de radio, prácticamente lo definieron como el único que hay aquí en ese plan. Sí, pero fíjate, yo no sé, me gustaría hablar con él, ojalá lo pudiéramos entrevistar. Ayer escuché en una de las cadenas nacionales a un comentarista que hacía el siguiente planteamiento: el Deportivo Cali pesca en la costa a sus grandes talentos que después los vende por sumas supermillonarias, pero el problema es que no les paga a estos muchachos, les debe dinero a todos ellos. ¿Qué va? A Montero, a todos los que han pasado por ahí, claro. Y que son incidencia de Agustín Garizabal. Exactamente, y que han cobrado ellos de clubes europeos y mexicanos que los han especulaban, Andrés, especulaban también en ese programa de radio que Garizabal, cuando hacían transacciones de esas, él llevaba una tajada. Yo no creo eso. No. Esas son especulaciones. Y si lo es, no, tampoco sería, mejor dicho, es que nosotros no aprendemos. Aquí en el Panamericano de Béisbol Sub-15, que hay jugadores de talla mundial, como el sobrino de Terán, del pelotero sucreño. Hay headhunters, o sea, vienen personas que son pagadas, su sueldo radica en ganarse el derecho a vender jugadores, o sea, y eso no es ilegal. No, el problema de Garizabal es todo lo contrario, él tiene un sueldo. Sí. Y no, fuera de ese sueldo el hombre no percibe un solo centavo. Eso sí me parece injusto. Claro. ¿No? Oiga, Agustín Garizabal, según nos contaba nuestro editor de deportes en lachachara.co, Francisco Figueroa, descubrió a Michel Ortega de la siguiente manera. Bueno, es que yo no sé ni para qué lo voy a contar, esto no es novedad. En el Junior no lo quería. No, hay varios casos ya de que Garizabal entra con una especie de hálito mágico de muchachos que el Junior no quiso que entraran por ahí y él los recoge y él es el que los
promueve o le encuentra la senda. No es el único caso. Claro, Rafi, Ortega. y sobre ese tema te quiero preguntar, viendo el vaso no medio vacío en el Junior, sino medio lleno. Por ejemplo, Vladimir Hernández, pese a que siguen llegando en esta nueva camada nuevas estrellas, Vladimir se mantiene como una de las piezas claves del equipo. Sí, yo pienso que va a ser un jugador clave, aunque haya llegado Michael Ortega, me parece que es un jugador que complementa lo que sería un buen juego para el equipo, porque sobre todo el dinamismo que tiene Vladimir. De hecho, a mí me gustaría que jugara un poquito más adelante ahora que llegó Michael, y me parece que es un jugador con mucha llegada. Ok, ¿cómo lo ves tú, Andrés? Yo creo que se cometió con él un grave error cuando se fue Giovanni Hernández, y fue ponerle el número 10 a él en la camiseta. Él es un muchacho muy humilde, muchacho de humilde extracción, humilde origen también, ¿no? Viene aunque sus padres son ambos costeños, él nació en Arauca. Okay. Entonces el origen también es muy, pero muy, ¿qué te digo? ¿Cómo se dice? Sí, claro. No viene de una ciudad, ¿no? Es un muchacho de una pequeña población de Arauca. Todo eso, por supuesto, que debe repercutir en la mente de este muchacho, y luego verse con el número 10 en la espalda, con la obligación de ser que tuvo Vladimir y el pibe, con el Junior, protagonismo que tuvieron Giovanni y el pibe de Valderrama, claro, y lo que representa el número 10 en la iconografía del fútbol, le ha resultado una losa a él. Fíjese que usted toca un tema clave. Es como si a Nairo Quintana le hubiesen dado la responsabilidad inmensa de liderar al equipo del Movistar Team en el Tour de Francia de salida. Perfecto. De hecho, la estrategia del equipo de ciclismo fue engañarlo. Sí. Decirle, mira, no engañarlo, pero sí hacerle creer que él no iba a ser el primero. Y de hecho le tocó en las primeras válidas salir desde atrás y remontar. Cuando ya su capitán, Valverde, estaba en las últimas de cambio con la energía, el técnico del Movistar Team le dijo, ahora sí, pelado, muestra lo que tú tienes. Y es que Vladimir Hernández no es ese creador de juego número 10, es lo que acaba de decir Rafa. Un complemento, un hombre que de media punta, de media pronto punta. A más adelante rendiría más. Sí, así porque es explosivo, porque es rápido, porque es hábil. A todos los amigos de la cháchara, voy a darles un argumento sobre el por qué nosotros abordamos cada sábado un sketch deportivo. Primero, porque tenemos el lujo de contar con Andrés Salcedo González, quien tiene la bobadita de haber cubierto 7 mundiales de fútbol. Como dice 8 mundiales de fútbol. Imagínate tú, 8 mundiales. Y segundo, porque el deporte es una metáfora, es un microcosmos, si puedo utilizar de nuevo la expresión, de lo que es la sociedad en sí misma. Miren cómo acabamos de abordar el tema de Vladimir Hernández o de Nairo Quintana, cuyos orígenes socioculturales se reflejan en la cancha, se reflejan en el deporte. Fíjate, bonito que también hablamos de eso, también de Salamanca, hicimos un análisis sobre el caso Salamanca también, en su condición socioeconómica. Perfecto, es decir, nosotros cada sábado no venimos abordando noticias por el simple hecho de contar la novedad, sino de chacharear como ustedes lo hacen en las esquinas de su casa, sin ningún ánimo de traer las chivas o escandalizar al mundo, sino por el contrario, que el mundo se siente en la mesa con nosotros y nos cuente qué es lo que tiene. Bueno, Jorge, permíteme saludar a nuestro director que hoy no está aquí en el panel y a quien le deseamos lo iba a decir en pronta recuperación. Además, decirle que nos comparte mensajes que le llegan a él a propósito de que está allá desde tras bambalinas, y nos manda un mensaje con respecto al caso que tocábamos ahorita de Salamanca, del amigo Canuto Espejo, a quien saludamos, pues del sur de Bolívar, de donde era la Argentina, dice Rafael desde donde está. Y bueno, agradecerle que esté pues también en sintonía, pendiente de lo que ocurre el sábado que viene. Se mejore rapidito. Sí, señor. Oiga, de hecho, muy bien que nos mencionas a nuestro director Rafael, porque se me pasó en medio de la concentración que él nos mandó un mensaje y que quisiera leerles. Dale. Dice: queridos chachareros, por el mismo ritmo que se ha tocado el debate, es meritorio recordar lo que dicen acuciosos abogados, entre ellos Adlai Stevenson. 2 puntos. En justicia, un caso no es milimétricamente exacto al otro. No se le puede medir con la misma medida, como si fuera un metro de tela de las que vendía Roberto Esper o Robertico antes de tener sus supermercados o la Libertad.
De ahí las condiciones humanas superiores que se dedican al sagrado derecho de administrar justicia en un país tan complejo como el nuestro. Se las dejo ahí, su colaborador y amigo gratuito, Canuto Espejo. Bueno, ¿no? Oye, Canuto, qué bien, gracias por la mención. Oye, también reportar la sintonía de Susana de León, una amiga comunicadora quien nos sigue también y estuvo muy pendiente del caso que tocábamos ahorita con el amigo Miguel del Río, y nos aporta un artículo que ella considera importante tener en cuenta. Así es. Y quiso comunicarse. Vamos a ver si podemos comunicarnos. Ella quiere participar en vivo y vamos a tratar de... ¿Y qué más? Otros mensajes mientras tú la conectas, mientras tú la tratas de conectar, ¿por qué no leemos el mensaje que ella aporta ahí? No, es una columna de un enlace que autor del Heraldo, Weiss, Terry Weiss, es un muchacho muy inteligente. Yo lo estuve leyendo y escribe muy bien. Es el planteamiento en términos generales similar al que nos comentaba Adelaide, que nos comentaba sin tanto apasionamiento de linchar a alguien. O sea, a uno le da rabia que alguien mate a dos personas promisorias. Eran dos ingenieras, entre otras cosas, ¿no? Eran dos ingenieras. No, y además yo no, también como sin el ánimo, ahora ni siquiera sin el ánimo de juzgar, sino con el ánimo, dame un segundo, con el ánimo humano. Yo me imagino que ese muchacho Salamanca bien no va a estar bien. No la está pasando bien. Por el resto de su vida. Hay un asunto que más allá del derecho penal, que es confinarlo en un castigo, ¿no? En una cárcel, hay un reproche emocional y psicológico que es peor que eso todavía, y creo que ese es el que va a penar toda la vida, la va a penar toda la vida. Hay tres fenómenos, Rainiero, enseguida para darte paso, que confluyen en este caso y lo hacen tan ardiente, materia ardiente para todo el mundo. Uno, el origen económico, porque social no, en este caso el muchacho, los padres son humildes, que llegaron de Boyacá y hombres hechos montaron una empresa en Bogotá, no como en el caso de... ¿Te acuerdas del otro, el que iba a mencionar de La Calera, que se llevó en un Mercedes, un BMW, a varias personas, y este sí negoció inmediatamente el equipo jurídico. 500 millones de pesos. Segundo, el hecho de que mueren dos personas de origen de clase media baja, ¿no? Las dos víctimas, y el chofer que está lisiado, que está casi parapléjico. Y el tercer factor, ¿no? Y que es bien importante, es el descrédito en que ha caído la justicia colombiana. Los jueces y las juezas, ¿no? Que con telerarios se van a cruceros. Exacto, cruceros, viajes remunerados, dinero por debajo de cuerdas. Ha dado en un punto clave que no se nos pasó cuando hablamos con Miguel. Es que el problema de fondo es que nadie le cree a la justicia ahora. Están actuando correctamente. Yo te dije que la moral está allá cuando se ve que hay un país injusto. Pero es que está pasando por una etapa la justicia en Colombia triste, cruel, en que hay una serie de episodios de corrupción entre las altas cortes, en que hay un descrédito como nunca en su vida, digamos, histórica. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura, se reparten puestos, se reparten no sé qué cosa. Entonces, todo eso ha trascendido. Comenzando por la figura del Procurador General, que tiene, de verdad, muchísimos contradictores por muchas de las decisiones, las que toma con un tinte clarísimo político, ¿no? En donde prácticamente destruye a sus enemigos políticos, y por el contrario a quienes lo eligieron, a quienes son amigos políticos de él, los pechicha, los sobreprotege. Es posible que lo que haya también, digamos, es la actitud de linchar a la justicia. No tanto Salamanca, sino de linchar a la jueza y a la justicia porque se considera que está actuando de mala forma. Es que estaba Andrés tratando de buscar algo que leí esta semana, pero no lo encontré para decir quién era quien lo había propuesto. No recuerdo si fue la ministra de Justicia, pero alguien proponía, por el caso jurídico y por el tema de las cárceles, además de que no haya dónde mandar este tipo de delitos por la superpoblación que hay, de que se planteara sancionar este tipo de delitos con expropiaciones económicas, con sanciones económicas. Entonces, es otra pata que le sale al debate. Y el que no tenga cómo pagar. No sé, por lo menos, ¿usted cómo lo ve? Porque, a mí una pero cosa, no sé si era la ministra de Justicia. Ya no, hay una cosa que es increíble.
En Colombia estamos saturados de leyes y el derecho penal está sobreutilizado en el sentido de que hay muchas conductas que si tú realmente usas la ley como es, las cárceles habría que habilitar ciudades como cárceles. Adelay, la que se propuso ayer, la propuso alguien, ahora no recuerdo quién, de penalizar a los dueños de bares o a las personas, si tú organizas una fiesta en tu casa y yo voy y salgo borracho y con el carro, al salir borracho, cometo algo Dios me libre, ¿no? Sí. Entonces tú vas a responder también porque el bar y el anfitrión, eso para mí es inconstitucional, es una locura e impracticable. Amigos, ¿cómo? Sí, no, claro. Eso da para otro debate. Pero valioso que lo hayas mencionado, amigos. En este momento en Barranquilla se está presentando un fuerte debate porque han aumentado la presencia de cámaras que miden la velocidad y porque los operativos del alcohol y ahora de la ley seca para los niños, la ley calabaza, la ley para su casa, calabaza, todo el mundo para su ahora casa. Ya en la casa del amigo rumbeando hasta las 5 de la mañana. Sí. Pues bien, todas estas medidas, para no abrir el debate sobre si son buenas o si son malas, lo cierto es que están trayendo resultados de que han aminorado los índices de accidentalidad por embriaguez en la calle. Oye, ayer me tocó, por ejemplo, salir a las 2 de la mañana y no caminando a buscar el carro de nuestro querido editor en redes sociales, que me llamó que se había estado tomando cerca de la casa unos traguitos y me dijo: Jorge, no puedo mover el carro porque están haciendo operativos la policía, te tocó venir. Entonces, a mí me pareció sana su actitud. Claro. No, yo también hago con mi hermana. Y también me pareció muy bueno que la policía haya hermana o un hermano, o en un caso ya extremo, contrato a un taxista y le digo: te voy a pagar tanto, me llevas el carro conmigo y después te devuelve. Es mejor que meterse en problemas. Sí. El derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen uno al lado del otro. Fue escrito por un religioso francés que vivió entre 1782 y 1854. No pronuncio el nombre porque es que aquí hay un políglota. Félicité de Lamennais. Lamennais no. Lamennais. Lamennais. Félicité de Lamennais. Félicité de Lamennais. Muchas gracias, Andrés. Estuvo cerquita de la pronunciación. Susana, tenemos ya para cerrar. Sentí que tu lengua hacía. Brincaba solita. Ya para cerrar el programa, tenemos una participación final de Susana de León. Ella es una colega comunicadora que nuestro editor en redes sociales, Rafael Filocaris, nos ha comunicado. Buenas tardes y bienvenida, Susana, a La Cháchara. Susana, ¿estás con nosotros? Sí. Ahí. Okay. Pues la razón... Sí, hay algo que está pasando. La razón. Ajá. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, ya. ¿Aló? Ahí sí, te escuchamos bien. Mira, realmente la situación de la juez Carmen Gualteros, nosotros analizamos y revisamos y puedes chequear todo su perfil y todo lo que ha hecho en su carrera como juez. Es una mujer brillante, una mujer que siempre ha actuado en derecho, no tiene una sola tacha en su perfil. Y cuando reacciona de esta manera frente a este proceso, lo hace también en derecho. El abogado de las partes, el abogado del joven Salamanca y de su madre, actúa como abogado y defiende los intereses de su defendido. Nadie está diciendo en este caso, ni yo podría llegar a decir que él no tiene responsabilidad sobre sus hechos, sobre sus actos, y soy de las personas que piensan que cuando te subes con tragos en un carro te conviertes en un homicida en potencia, ¿ya? Y por eso debe ser responsabilizado, pero ella tiene que cumplir con el derecho, y el derecho le indica que le puede dar la libertad al muchacho, mientras que llega el proceso de juzgamiento. Una vez se dicta sentencia, es allí cuando a él puedes o no quitarle la libertad. Y eso los colombianos tenemos que entenderlo. El hecho de que haya quedado libre no quiere decir que le han restado responsabilidad. Y también es cierto que ellos están tratando, tengo entendido, de solucionar el tema con sus familias y mirar si pueden de alguna manera resarcir el daño que han producido, que además es una de las obligaciones cuando se presentan este tipo de situaciones. ¿Ya? Y tampoco esto le resta responsabilidad al muchacho. Pero tenemos que entender que el drama es de 4 familias.
y no de solamente las 2 niñas que salieron muertas tristemente y del señor Cangrejo que está hospitalizado. Ellas también, ellos también, y el drama que sufren esa familia, ese muchacho quedó marcado de por vida. Total. De por vida. Total. ¿Ya? Gracias, Susana. Gracias, Susana. No te estamos interrumpiendo, simplemente como chachareando contigo. Agradecerte tu participación muy valiosa y bueno, tienes toda la razón. Creemos también que el problema está ahora mismo, hay una especie de furor en torno al tema. Y eso ha contribuido a que suba el calor y haya más linchamiento o haya más, enervamiento en contra de... Es bueno ir aminorando con este tipo de conversaciones, en la medida de análisis. En la medida que vaya bajando el tiempo y transcurra más entre el hecho se aplaca un poquitico el fuego. En la que RCN y Caracol dejen de pasarlo como novela. Fíjense cómo a mí me gusta siempre volver a Lombroso, que es este italiano fallecido hace ya muchos años, entre otras cosas, maestro de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los grandes penalistas que hemos tenido, además del sacrificado líder, ¿no? Pero Lombroso estudió mucho la fisonomía del criminal. Él elaboró una teoría de acuerdo con ciertos gestos o rasgos en la cara de la persona criminal, e inmediatamente a través de esa digamos radiografía que él hacía de la parte física de una persona, lograba, según él, tocar también su mente, ¿no? Calibrar que estaba... Y entonces, en el caso de este muchacho, lo que la televisión muestra, y la televisión es el gran hermano que tenemos hoy en día, el ojo que nos mete en los juzgados y nos mete en la sala del juez y nos mete en la cárcel. Lo que nosotros vemos es un niño que queremos abrazarlo de alguna manera, queremos decirle, hombre, pelado, ¿cómo te metiste en esto? ¿No? Claro. Hay una cierta solidaridad que despierta a este muchacho, que no es el caso, por ejemplo, del otro muchacho que está... más que solidaridad, piedad. Como piedad, exacto. Es que exactamente, Andrés, el problema es... el enervamiento público es en contra de la justicia. Claro. Susana, ¿tú en qué? No es en contra del muchacho. Claro. Susana, ¿tú ahora mismo dónde estás? Estoy fuera de Barranquilla. Ok. ¿Primera vez que escuchas La Cháchara o ya la habías escuchado? Sí, no, había escuchado de ustedes en varias oportunidades, pero no había tenido el espacio. Mira, refiriéndome a lo que dice la persona que estaba hablando ahorita, que no sabía quién era exacto. Creo que también el punto es que esto enerva tanto a las personas, y creo que esto ha causado todo el impacto, más bien es por la desafortunada forma de actuar de la policía. Sí, también. Si la policía hubiese cumplido con su deber en el momento, que era retener al muchacho y no montarlo, sí me explico, es triste, a mí me hubiera dado dolor también como madre y también hubiera querido protegerlo. Igual a mi hijo le pasa, yo tengo un hijo también adolescente y le llega a ocurrir y yo voy a querer protegerlo, pero la policía tiene un deber ser y no lo cumplió, y ahí es donde también entra y le da el espacio a la gente para que se queje frente a la situación. Bueno, ahí está lo mismo, que es una indignación frente a la institución, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora con el nuevo, digamos, régimen judicial que prima en Colombia, ¿no? Lo han puesto todo esto, el proceso para poder enjuiciar a alguien depende del protocolo del policía, de cómo si fue pillado infragante o no, de cómo se hace, ¿entiendes? Hay tantos meollos y tantos escollos que es difícil finalmente que el juez logre actuar en justicia, de verdad. De hecho, la policía tiene ya una serie de procedimientos previos y por no cumplirlos se derrumban los procesos. Claro. Señoras y señores, hoy contamos con la participación divertida, entretenida, interesante sobre todo, porque hoy se tocaron temas
en los que no siempre se sonríe, pero sí hay que abordarlos. Para eso una cháchara en la esquina de esta emisora, de este programa, está presente para abordar los temas desde un periodismo sensato, social, útil. Hoy tuvimos la participación de colegas como Susana de León, a quien invitamos para que cada vez que tenga un interés o una chispa para compartir con nosotros, siempre bienvenida. Tuvimos a Miguel Ángel del Río, a quien Andrés públicamente lo insta a que participe porque su criterio jurídico fue muy pertinente y lo hizo con una fluidez muy positiva para nosotros. También tuvimos el cubrimiento especial del hombre al que le dieron un bolazo en un batazo a Filocari Figueroa. Se está doliendo, él no lo dijo por fuerte, pero chichón seguro. Jugada de doble play de Panamá, me pusieron out. También con la presencia de nuestro director desde detrás de bambalinas, Rafael Sarmiento Coley, a quien le hemos mandado un abrazo durante todo el programa, nuestro control master Jorge Bolaño, nuestra productora Nira Figueroa, nuestro editor en redes sociales Rafael Filocaris, nuestros panelistas, comenzando por el curtidísimo Andrés Salcedo González. Ya de veterano. Alay Stevenson Samper y su deliciosa música con la cual nos vamos a despedir. Rainiero Patiño, quien está en Barranquilla, en su tierra, bueno, su tierra es Pital de Megua, que está en Barranquilla jugando unos partiditos ahí en el silencio con su bella hija Juanita y su querida esposa La Pechi, si le puedo decir con todo cariño, Laura. Soy Jorge Mario Sarmiento y los dejo con la musiquita que Alay nos va a presentar. Onda Trópica, nos vamos con Onda Trópica, ese proyecto musical tan interesante de Will Holland y de Mario Rincón Galeano. Nos vamos con un tema, si yo tuviera 100 años, quisiera vivir 100 años, un tema cantado por Marquitos Micolta, sí, un famoso si cantante. 100 años sin ser veterano. Sí, no, por favor. Para que esta para que esta música con sabor le llegue a Canadá, a Vilma y a su hija de parte del sombrero de Andrés Salcedo. Bien. Que a Dios le pido que me dé 100 años más para yo seguir gozando lleno de felicidad, para yo seguir gozando lleno de felicidad.